Muy bien, pues bienvenidos a todos, todas a otra conferencia de nuestro ciclo de conferencias sobre la psicosomática, ¿verdad? Esto incluye tanto medicina psicosomática como eh, terapias psicosomáticas, técnicas psicosomáticas. Y hoy tenemos otra am, disciplina fascinante, innovadora, yo diría que hasta revolucionaria, ¿verdad? Y es el tema de la medicina narrativa, ¿verdad? La historia. Muchos a veces hemos conocido la palabra narrativa que se usa hoy día en muchos ámbitos, ¿verdad? Es como parte de una cultura moderna. Desde luego se habla de la narrativa en los medios, se habla de la narrativa en la política. Hace algún tiempo empezó un movimiento de psicoterapia narrativa, ¿verdad? O psicología y psicoterapia narrativa, porque pues esta idea del poder del lenguaje, que bueno, viene desde hace mucho tiempo en la antigüedad, sobre todo en la tradición hebrea, se había una gran importancia de la palabra. De hecho, la palabra, la definición de Dios es que es la palabra, el logos, ¿verdad? Dios es un logos, Dios es la palabra. Para algunos en el cristianismo hablamos de cómo el verbo se hizo carne, ¿verdad? Entonces, desde allá vienen estas ideas poderosas sobre la palabra, sobre el lenguaje, pero también algunos filósofos a fines del siglo XIX empezaron a estudiar el lenguaje de una manera filosófica y el inicio de una manera científica, digámoslo así. Y de ahí pues hemos tenido otros diferentes desarrollos. Y bueno, uno de estos llegó la narrativa a la medicina, ¿verdad? Es decir, cómo las historias, ahorita vamos a entrar, cómo las historias que nos contamos acerca de nuestra salud o enfermedad, las que nos contamos a nosotros mismos, o las historias que les contamos a otros, incluyendo a los profesionales de la salud, afectan nuestra salud o nuestra enfermedad. Pero también la historia que los demás nos cuentan acerca de la salud, la enfermedad en lo general, o de nuestra salud y enfermedad en lo particular. Específicamente la que nos cuentan nuestros profesionales de la salud. Ya vamos a ver un poco el poder de esto, que a veces son cosas que parecieran que estamos inventando, pero no, verán que hay una ciencia muy grande detrás de esto. eh, y no solamente una ciencia, bueno, la ciencia ha llegado al punto que algunas universidades muy reconocidas, yo recuerdo en el tiempo que vivía en Nueva York, la Universidad de Columbia, que es una de las Ivy League, las universidades más importantes en los Estados Unidos, creo que fue la primera, y si no de la primera de las primeras maestrías de medicina narrativa. Iba dirigido a médicos principalmente, algunos otros eh, profesionales de salud que hablaban ya sobre el impacto de la narrativa y la medicina. Muy bien, pues vamos a comenzar, ¿verdad? Empezaremos por cuál es nuestro objetivo, pues es justo esto que estamos ya empezando a hacer, que es informar acerca de este enfoque, de esta especialidad, si le quieren llamar, de la medicina narrativa, por ponerle el nombre umbrella más amplio, cuál es la relevancia para la atención médica y cómo el lenguaje, cómo las historias afectan la percepción de la enfermedad y los resultados de salud. Y desde luego, pues, por respaldados por investigaciones. Entonces, vamos a entrar a la introducción de la medicina narrativa y primero empecemos, pues, un poquito de definición, ¿verdad? ¿Qué es la medicina narrativa? Bueno, decíamos que es un enfoque, una aproximación de la atención médica que toma en cuenta las historias, las experiencias de los pacientes para comprender mejor su salud. Y que cuando integramos esta perspectiva, o sea, estas historias, estas narrativas en el proceso, les recuerdo ir apagando sus teléfonos conforme van entrando, por favor. El micrófono, no los teléfonos, disculpen. No apaguen sus teléfonos, solo el micrófono. Eh,
comprender al integrar estas narrativas, estas historias en la atención de la salud y fomentando, por otro lado, una relación más empática entre los profesionales de la salud y los pacientes, pues resulta en una mejora de la calidad, el cuidado y finalmente de los resultados en la salud, ¿verdad? Y esto que parecería magia, bueno, ya la semana, bueno, hace 2 semanas que me tocó dar la conferencia que hablé sobre el placebo, pues ahí vimos un poco esta magia de la mente y cómo los estudios respaldan este impacto que tiene la mente en nuestra salud y la enfermedad. Bueno, vamos otra dimensión más y desde esta perspectiva. Entonces, ¿en qué se caracteriza esta medicina narrativa? Bueno, una es que definitivamente es un enfoque innovador, ¿verdad? Enfatiza este poder que tienen estas historias, reconoce que detrás de cada diagnóstico hay una historia que es única, cada uno tiene una historia única, muy interesante. Esto nos acerca a la idea de algunas medicinas alternativas, enfoques médicos, que hablan de que no hay enfermedades, sino que solo hay pacientes o personas con o enfermedades o disfunciones y que cada enfermedad es única. Y en verdad, si lo vemos de una manera más profunda, vamos a encontrar que es única. Puede que nosotros las agrupemos en ciertas categorías y está bien con propósitos de investigación, inclusive con propósitos terapéuticos, pero la importancia de que cada uno de nosotros es único y repetible y de la misma manera cada paciente, cada condición es única e irrepetible, ¿verdad? Y por último, integra este contexto personal y cultural a atención médica, porque también es importante entender que el paciente tiene su historia, el paciente tiene su familia única, sus relaciones íntimas únicas, como una de las cosas que queremos que posiblemente ya el doctor Hidalgo de alguna manera trajo el enfoque sistémico, pero yo creo que será una de las siguientes conferencias que yo dé. Me voy a enfocar particularmente a la familia, cómo la familia nos puede enfermar o sanar. Entonces, la narrativa es parte de esa historia, ¿verdad? Pero vamos allá, la cultura, las ideas que tenemos acerca de qué nos cura, qué nos sana. Esto es muy interesante. Eh, También eso es otro tema también que se puede desarrollar aquí en estas conversaciones. Bien, entonces decíamos que no es nuevo, se ha utilizado en diferentes tradiciones de curación. Recuerden que en un principio la medicina y la espiritualidad estaban unidas, era una sola. Es decir, el sacerdote era el médico era el sacerdote, el camino hacia la sanación era el camino de la evolución espiritual o el camino de la evolución espiritual es el camino de la sanación. Iban relacionados, no había separación. El templo, muchos templos era un lugar de sanación. Entonces, importante que estemos conscientes de esa parte. Y ha venido ganando este enfoque un reconocimiento cada vez mayor en la comunidad médica en el sentido más amplio, tanto en la comunidad, en este caso particular, en la comunidad alopática, en la comunidad médica convencional, ha ganado este reconocimiento. Y mucho decía porque, quizás porque el movimiento principal inició con la Universidad de Columbia, y luego, bueno, muchas otras universidades de prestigio se unieron a este reconocimiento. Y por otro lado, también porque hay investigaciones que han hecho de este impacto positivo de esta narrativa en la salud y bienestar cuando es positivo, aunque también sabemos que también puede afectar negativamente. Y esto, desde luego, entonces cambia la forma en que abordamos el cuidado y el tratamiento, ¿no? Muy bien. Y empecemos por lo que decíamos en un principio, cuál es la ciencia detrás de la medicina narrativa, ¿va? Entonces vamos a hablar de algunos ejemplos, algunos casos, algunos estudios que se han hecho al respecto. Empecemos con que es un estudio de Harvard, ¿verdad? Nada más, nada menos, una de las escuelas de medicina de mayor prestigio a nivel mundial. Y esto fue
la narrativa y la satisfacción del paciente, ¿cierto? Entonces, en el año 2001, un investigador o como investigador principal de este equipo, Richard Frankel, estudió, analizó cómo los pacientes compartían sus historias, porque no todos los pacientes comparten sus historias de manera igual, durante las consultas médicas y reportó que hay niveles más altos de satisfacción y de adherencia, de apego al tratamiento en correlación a estos pacientes que comparten sus historias, ¿verdad? Y ya después le Bien, habló la enfermera, no recordamos, estaba trabajando la bomba y que no había agua y vine y le pasó otra vez el suite. les recordamos que conforme vayan entrando, vayan apagando sus micrófonos. Gracias. Tenemos un estudio del Journal of Health Psychology, este es del año 2012. El investigador principal es John A. McKinley, y este estudio demostró que el uso de estas historias, de estas narrativas en la atención médica, puede reducir la ansiedad. Recuerden que la ansiedad hoy día es, después de la pandemia, se duplicó. Más del 20% de la población mundial sufre de ansiedad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y en particular la ansiedad preoperatoria en los pacientes. ¿Y en qué resultaba esto? En una recuperación más rápida de los procedimientos, ¿verdad? Bueno, este es otro estudio. Uno más, la Universidad de California sobre estrés y escritura, porque las historias pueden ser contadas de manera verbal o pueden ser contadas de manera escrita. Entonces, en el año 2013, aquí el investigador principal fue el doctor James W. Penbaker, y en este estudio se encontró que escribir sobre estas experiencias emocionales pueden disminuir nada más ni nada menos que los niveles de cortisol, una de las catecolaminas, una de las hormonas causantes del estrés, que ya también tuvimos aquí una conferencia sobre el estrés. Si algunos son nuevos en el grupo y quieren verla, hay dos opciones. Una, entrar al grupo de Telegram, donde ahí, pues cualquier en el momento que entres puedes ver las grabaciones anteriores, o por WhatsApp nos mandan un mensajito y se los mandamos por privado. Era una conferencia que dimos hace como un mes o un poquito más. Entonces disminuye los niveles de cortisol y sugiere que la narración, ¿verdad? Puede tener efectos fisiológicos positivos en la salud. Pues claro, simplemente si disminuye los niveles de cortisol, pues ya estamos de gane enormemente, ¿no? Muy bien. Otro estudio de esta es la estudio de la eh, Journal American Medical Association, es la revista en Estados Unidos quizás más importante de medicina. En Europa tenemos Lancet, ¿verdad? Y aquí en Estados Unidos JAMA. Esta es la de medicina interna. Este es del año 2016. Aquí el investigador principal es el doctor Mark A. Dlatke. Espero pronunciarlo correctamente. Este estudio encontró que pacientes que recibían un enfoque positivo, fíjense bien, en su atención médica, mostraban tasas más altas de adherencia al tratamiento y mejores resultados clínicos. Así de importante. Una de las grandes causantes en cualquier sistema médico alopático o alternativo, complementario, por el cual fallan es porque los pacientes ni siquiera siguen el tratamiento, o sea, no hay adherencia, lo que se dice, no se apegan al tratamiento. Entonces, pues, el hecho de que hubiera un enfoque positivo, este, con respecto a su atención médica, tienen tasas más altas de adherencia. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son la relación entre la narrativa y el estrés? Bueno, es el mecanismo de afrontamiento, que hablábamos de eso en la conferencia sobre personalidad y salud. ¿Se recuerdan que hay unas personalidades evasivas de los problemas y hay personalidades que afrontan los problemas? Y desde luego, desde ahí hay una diferencia ya entre salud y enfermedad. Entonces, la narración de historias puede servir
como un mecanismo efectivo de afrontamiento. O sea, el hecho que yo lo narre, lo ponga por escrito, es una forma de verlo, es una forma de enfrentarlo, una forma de abordarlo directamente. El hecho en que lo tenga en silencio, el hecho que lo tenga yo solamente en mi cabeza o en mi corazón, es una forma, digamos, de evadirlo, ¿de acuerdo? Este estudio fue de la Universidad de California y mostró que escribir sobre experiencias emocionales puede disminuir significativamente el nivel de cortisol, otra vez la hormona del estrés. ¿Y qué otras consecuencias fisiológicas tiene? Bueno, usted prefiere expresar y reflexionar sobre nuestras experiencias. No solo ayuda a procesar el dolor, ayuda al dolor, sino que también tiene otros beneficios fisiológicos. Una más, el impacto que tiene en el cerebro, ¿verdad? Les recuerdo que pueden, a Magdalena, saludos, buena tarde, bienvenida. Pueden poner sus mensajes en el chat de la reunión, sus preguntas, sus comentarios, para participar en la conversación, sea un diálogo y no solo un monólogo. Entonces, cuando escuchamos o cuando leemos historias en general, ¿verdad? Nuestro cerebro se activa de manera significativa, ¿verdad? Y esto involucra muchas áreas distintas. Mira, el Carlos está haciendo lo mismo que yo, pero Les recuerdo si podemos cerrar los micrófonos a los que van entrando. Gracias. Perdón. Decíamos que involucra diferentes áreas, ¿verdad? Que son muy importantes para procesar, por un lado, las emociones, por otro lado, la empatía y por otro lado, la memoria, ¿verdad? Entre las áreas más activas que se activan está, pues, la corteza prefrontal, ¿verdad? Que es la que responsable de las funciones cognitivas superiores. Es la parte aquí que tenemos detrás de la frente, es la parte del cerebro evolutivamente más nueva, es la parte que en términos de edad, la parte que últimamente más tarda en desarrollarse. Normalmente se desarrolla ya en los años 20, ya sea eh, 20, 22, 25, a veces se habla hasta 26, 27. Y sigue creciendo, ¿verdad? Se sigue desarrollando. Y por eso es muy importante, porque que ciertas sustancias químicas, en particular la marihuana, no se consuman a esa edad. Creo que en lo general, personalmente pienso que no es necesario, ¿no? Sí he visto algunas, muy pocas gentes que tienen un efecto positivo, pero muy pocas gentes, muy contadas de cierta manera. Pero en lo general es muy dañino que los jóvenes menores de 25, 26, 27 años utilicen marihuana. Y esto es importante porque muchos se han confundido, ahora que en Estados Unidos es, digamos, legal por usos eh, terapéuticos o recreativos, lo consideran como si fuera algo bueno, algo saludable. No es correcto, simplemente se aprobó porque eh, hubo un movimiento muy largo donde demostraban que el alcohol tenía muchas mayores consecuencias dañinas en términos, por ejemplo, de accidentes, de asesinatos, mientras que la marihuana no, comparativamente hablando, y una estaba prohibida y la otra no. Entonces, pues se puso a votación en muchos estados, se aprobó, y mucha gente confunde el hecho de que sea legal, si no es que en todos los estados, creo que en todos los estados de los Estados Unidos es legal, confunde eso con que sea saludable. El hecho de que sea legal no lo hace saludable, sobre todo para los jóvenes. Entonces, esta área prefrontal, que es responsable de las funciones cognitivas superiores, es la que nos tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver con razonamiento, con planificación, tiene que ver en general con el futuro, con estrategia. Por eso, muchos en las automóviles, en las compañías que rentan automóviles, antes de 25 años los rentan 2, 3, 4 veces más porque los jóvenes les cuesta trabajo tomar decisiones.
La causa número uno de muerte en el mundo de jóvenes, hasta los 25 años de edad, en jóvenes, en el mundo, en México, desafortunadamente ya no esa es la causa número uno, es los accidentes y sobre todo los accidentes de automóvil, ¿verdad? Y tiene que ver con esto, justamente, no tienen desarrollada esta capacidad de discernir los peligros y anticipar los peligros y los problemas que pueden ver en el futuro. En fin, entonces, en el contexto de la narrativa, la corteza prefrontal se activa cuando analizamos acciones y motivaciones de personajes. ¿Esto a qué hace? Que nos permita comprender sus experiencias y aprender de ellos. Esto nos pasa cada vez que escuchamos historias, cuando leemos libros, de ahí la importancia de leer libros, novelas, eh, porque además también desarrollamos la imaginación, algo que mucha gente joven está perdiendo, y estas cosas se van perdiendo en la medida que estamos teniendo estos estímulos de corta duración a través de imágenes, de sonidos, de movimiento, que es el éxito enorme de cosas como TikTok y otras redes sociales, pero que están costando, y esto ya hay estudios, en que estas generaciones o estas personas, porque a lo mejor pueden ser en diferentes edades, pero obviamente van llegando más seres jóvenes, desarrollen poco ciertas capacidades, y es un tema ya cerebral, como el que estaba hablando de la corteza prefrontal. Entonces, las historias activan esa parte de la corteza prefrontal. Bueno, el mensajito de Miriam Cruz dice que está totalmente de acuerdo con la postura, doctor. Muy bien, seguimos. La amígdala es otra de las partes del cerebro muy importante, es fundamental para las emociones. Eh, Aquellos que estén estudiando, escuchen conferencias sobre neurociencias, van a escuchar mucho sobre la amígdala. Bueno, pues la amígdala decíamos que es muy importante en procesar emociones, sobre todo aquellas que tienen que ver con el miedo y con la recompensa. Durante la narración de cualquier tipo, ¿verdad? Esta región se activa porque experimenta las emociones de los personajes. Y esto facilita una respuesta emocional genuina. Esto es muy importante para establecer conexión con la historia, ya que las experiencias relatadas pueden resonar profundamente en nuestro propio contexto emocional. De ahí la importancia, ¿verdad?, de la narratividad en lo general, por ejemplo, en política o, por ejemplo, en ventas, ¿verdad? La importancia de contar historias porque esto activa partes muy importantes en nuestras emociones. Les recuerdo si podemos cerrar los micrófonos. Gracias. Muy bien. Otra área que se activa a través de las historias es el hipocampo. Esta estructura está relacionada con la formación de recuerdos, interesante, y la integración de experiencias pasadas. Al escuchar una historia, el hipocampo se involucra y va creando imágenes mentales en la organización de la narrativa y ayuda a los oyentes a recordar, o sea, el hipocampo ayuda a recordar y relacionar historias con tus propias vidas. Esto está padrísimo, ¿no? O sea, tú cuentas una historia y esto por un lado vamos desarrollando, vamos creando imágenes de esta historia, todos nos ha pasado eso, ¿verdad? Si ahorita les digo perro, ¿verdad? Pues seguramente muchos de ustedes les viene la imagen de un perro. A lo mejor si lo dibujaran serían diferentes perros, pero es una imagen de un perro finalmente. Vamos construyendo estas imágenes, ¿verdad? Y también se van activando memorias en nosotros. Y luego vamos entrelazando las imágenes nuevas que vamos desarrollando con las memorias de las historias personales que tenemos. Entonces, es todo otro tema muy bonito, muy interesante. Ven el poder entonces que las historias tienen en el hipocampo, en la amígdala y lo que va ocurriendo en el cerebro con las historias, ¿verdad? Entonces, las historias fomentan, esto va llevando a que estas historias fomenten conexiones profundas. Muchas veces, por eso, todos hemos tenido la experiencia cuando vemos series y de pronto hay muchas series que usan esta técnica, como que van contando la historia, la vida de algunos de los personajes y nos vamos
enamorando o empatizando o identificando inclusive con estos personajes, ¿verdad? Entonces eso es parte, al rato es como si fueran parte de nuestra vida, esa serie. O sea, queremos llegar a casa o a veces no queremos soltar porque es como si fueran parte, creamos este vínculo emocional enorme con estos personajes y a veces nos pasa inclusive con personajes que a lo mejor en la serie son delincuentes o criminales, pero el hecho que vamos conectando con ellos, vamos creando una empatía y va cambiando nuestra percepción del personaje. Entonces, esto mismo puede pasar entre el médico o el profesional de la salud y el paciente. Esto mismo puede pasar entre pacientes o la familia cuando cuenta su historia de su enfermedad. Entonces, todo esto es parte de este beneficio, de este ejercicio que va trayendo el compartir estas historias. Entonces, decíamos, esto puede darse en muchas funciones o muchas relaciones, muchos roles, pero uno de ellos entre paciente y profesional de la salud. Se va creando una conexión que es vital para la sanación, en muchas razones, ¿verdad? La vez pasada hablábamos cómo en el, en el, en el, ah, en el placebo, había el placebo de muchas maneras y no solamente era una sustancia. Si podemos apagar los micrófonos, gracias. Hablábamos como, por ejemplo, la importancia que había en que el paciente creyera en el médico, la importancia que el médico creyera en el paciente y la importancia que el paciente crea en el medicamento o el tratamiento y el paciente, la importancia que el médico crea en el medicamento o en el tratamiento, ¿verdad? Muy bien. Entonces este contexto de historias va creando una empatía. Los profesionales van comprendiendo mejor tanto las experiencias como los sentimientos de los pacientes, lo cual mejora el tratamiento, ¿verdad? Y se va creando una identificación, nos vamos identificando unos con otros y también de manejado de manera positiva, se va creando una experiencia de validación. Y cuando escuchamos relatos similares, o sea, cuando pacientes con historias similares se cuentan estas historias, yo he formado estos grupos por todos lados. Recientemente hice unas sesiones en el hospital de Adolfo López Mateos, eran cerca de 50 pacientes, la mayoría eran pacientes de cáncer, pero cuando estos pacientes van contando sus historias, ¿verdad? Ayuda a que los pacientes se sientan comprendidos, a que no se sientan solos. O sea, y porque muchísimos pacientes, cuando yo escuchaba sus historias, y era lo que decían, después de que escuchábamos las historias en estos grupos, los pacientes se sentían mucho más aliviados porque pensaban que eran los únicos que estaban lidiando con pérdidas, que eran los únicos que estaban lidiando con todas las cosas que vienen con enfermedades, sobre todo enfermedades crónico-degenerativas, a veces tan incapacitantes bueno, algunas no mencionemos para avanzar, y van creando estas experiencias de soledad, de que solo les pasa a ellos. Entonces, esto les ayuda a sentirse comprendidos, a sentirse validados, y esto fortalece la capacidad para enfrentar sus enfermedades, su condición. Eh, Otra cosa que ocurre, fíjense bien, al comentar, al platicar la experiencia, al narrar estas dificultades, esto permite que los pacientes también recontextualicen, remarquen, reescriban su historia. O sea, esto es algo también muy humano que puede ocurrir en la medida que hay una receptividad por parte del que escucha o hay un no juicio por parte del que escucha, se da la oportunidad de esto. También es una técnica de terapia. Cuando demos la certificación internacional que hagamos sobre medicina psicosomática, técnicas psicosomáticas, terapias psicosomáticas, vamos a hacer un taller, uno de los talleres va a ser sobre este tema, sobre la aplicación de la medicina narrativa. Y hay técnicas especiales para todo esto, ¿verdad? De cómo recontextualizar.
tanto el dolor. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto puede convertirse en un relato de resiliencia, en lugar de ser solamente un relato de dolor, se puede convertir en un relato de resiliencia o un relato de crecimiento personal. Muy bien. Entonces, eh, el lenguaje, como decíamos, es enormemente poderoso porque desde fines del siglo XIX, decíamos, hubo un par de filósofos en Europa que se dieron cuenta que el lenguaje no solamente describía la realidad, ¿verdad? Sino que también creaba la realidad, ¿verdad? Perdón, si aquí vamos a pedirles que apaguen su micrófono, ¿verdad? Entonces decíamos que el lenguaje y la percepción de la realidad, ¿verdad? Eh, eh, el lenguaje no solamente, digamos, describe, sino crea la realidad, ¿verdad? Está el principio detrás. Entonces, la forma en que hablamos sobre nuestra enfermedad puede modificar nuestra experiencia. El lenguaje positivo puede promover esperanza. Un lenguaje negativo puede aumentar el miedo. Y decíamos desde la sesión pasada cómo las emociones positivas de esperanza, de amor, de optimismo, tienen un efecto fisiológico real, ya estudiado, mientras que el pesimismo, el odio, la infelicidad, la depresión, la ansiedad, hay fisiologías que contribuyen a las enfermedades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hablar una frase como decir, tengo cáncer o estoy en tratamiento por cáncer. Fíjense nada más el pequeña cambio en la estructura del lenguaje. Tengo cáncer, es como si es algo que yo poseo, que es parte de mí, es mi propiedad. Entonces nos relacionamos como algo que nos pertenece, algo que por tanto pues sería difícil soltar o dejar ir. Y estoy en tratamiento por cáncer. ¿Dónde estoy? Estoy en un tratamiento. Estoy activo, estoy en un proceso. ¿Por qué motivo? Pues por cáncer, porque eso es la experiencia que estoy teniendo en este momento, ¿verdad? Entonces, el lenguaje puede influir tanto en la percepción como en la respuesta emocional. Aquí hay un comentario, Josué dice, con todo esto que nos está comentando acerca de la palabra, ¿consideras importante que nosotros como mexicanos tengamos que volver a aprender algunas lenguas nativas como el maya o el mexica? Sí, sí, y por muchísimas razones. No es el tema de la conferencia, pero sí, hay las lenguas antiguas, las lenguas madres, algunas que se les consideran ya lenguas muertas, tiene una serie de cualidades muy poderosas, y sí necesitamos de alguna manera rescatarlas. Seguro que muchos de aquí saben de lo que me estoy hablando, pero decíamos, no vamos a perdernos, pero les doy un pequeñito ejemplo que a mí me fascina, que de esto del lenguaje maya podemos hablar mucho, pero nada más les doy ejemplo. En el mundo de los esquimales, hay veintitantas palabras para referirse a la nieve. O sea, no todas las nieves son iguales para los esquimales. Perdón, no sé si dije esquimales del principio. Si dije otra cosa, corrijo, ¿eh? Estaba refiriendo en el lenguaje de los esquimales, hay más de 20 palabras para referirse a la nieve. Es decir, porque pues, quizás para nosotros fuéramos al polo, a un polo, en este caso el polo norte, viéramos nieve y sería muy similar o idéntica, pero ellos no la ven igual, ¿verdad? Su experiencia hace que noten pequeñas diferencias. Bueno, imagínense esto, los mayas tenían veintitantas palabras para describir diferentes formas de amor. Qué belleza, ¿no? O sea, ahí te habla dónde está nuestra conciencia, ¿verdad? ¿Dónde está su finura de percepción? ¿Dónde estaba su interés? Lo mismo pasa en algunas eh, em, lenguas, por ejemplo, tengo entendido que en el sánscrito hay también cerca de, ahí no recuerdo el número, pero entre 10 y 20 palabras para describir estados de conciencia que tienen que ver con meditación. Entonces, son ejemplos, ¿verdad?, de la importancia
de este rescate del lenguaje. Bien, gracias. Seguimos en la conversación. Entonces, por el otro lado, ahora seguimos hablando del mensaje del lenguaje positivo. Entonces, usar un lenguaje alentador no solo beneficia la salud mental, sino que de manera práctica y real impacta la recuperación física. Fíjense cómo hubo un estudio publicado en la revista Psychological Science que encontró que pacientes que recibieron un enfoque positivo, ¿verdad?, en su lenguaje, mostraron mejores resultados. Para algunos les parecería obvio, bueno, a mí me parece obvio, pero no faltan los doctores. Justamente ahora que estaba en mis conferencias participando ahí en el Centro Médico Adolfo López Mateos, que me invitaron, nos contaban que había un médico que el grupo de psicólogos de ahí, pues ya habían tenido que ver porque era alguien que les daba diagnósticos muy negativos y muy pesimistas, aparte de un maltrato a los pacientes, ¿no? Fíjense, les cuento una historia más en relación a eso. Fíjense cómo es la intuición. Eh, Quizás, no estoy seguro, porque no he seguido, ahorita iba a decir una cosa, pero no estoy 100% seguro porque no he seguido las estadísticas, pero sin duda, si no fue el pico y sigue creciendo, tampoco me sorprendería, los costos de la medicina en Estados Unidos han disparado de manera logarítmica en las últimas décadas, ¿ok? Y una de las razones en un momento dado, si esto es insostenible porque sigue, una de las razones por las cuales los precios subían tanto era porque el costo de los seguros son altísimos. Había médicos ginecólogos que tenían que pagar el seguro profesional por malpráctica, por errores de malpráctica médica, pagaban hasta $500,000 al año. O sea, imagínense. Entonces, ¿qué empezaba a pasar? Que había gente que ya no querían estudiar esa especialidad. Entonces dije, algo se tiene que hacer. Entonces era un estudio. Pero y mucho entonces era por las demandas. Entonces era un estudio, ¿por qué la gente demandaba médicos? Entonces se llevaron una sorpresa, algo muy interesante. La gente demandaba médicos no porque cometieran errores. Los médicos más demandados no eran los que más errores cometían. Los médicos más demandados es los que no trataban con respeto y con empatía a sus pacientes. Esto cambió la medicina. Este estudio salió a principios de este ciclo, en los principios de los 2000, y cambió la medicina, el perfil de egreso, el perfil de ingreso, los planes de estudio, muchas cosas cambiaron, ¿verdad? Bueno, entonces técnicas para profesionales, incluir palabras de aliento y de optimismo en las interacciones con los pacientes puede transformar su experiencia de facilidad de curación. Lo decíamos la vez pasada en la conversación que tuvimos sobre el placebo, la importancia del médico, lo que decía el lenguaje del médico, ¿verdad? Hay médicos que te van a decir de manera positiva. Les conté la historia de un paciente que se enfermó de cáncer, fue a varios médicos y le dijeron, tú te vas a morir, no tienes curación. Entonces él, bueno, gracias, y se iba con otro. Y le decía lo mismo, hasta que encontró uno que le dijo, no, tú vas a vivir y te vas a salvar, vas a sanar. Y dice, yo entonces me quedo contigo. Entonces, y efectivamente sanó. No estoy diciendo que esto es en automático y con todos, pero de que existirían una estadística positiva, no tengo la menor duda, y hay estudios sobre esto. Dice aquí, bueno, primero Josué nos dice, el sánscrito está muy pro, jejeje. Bueno, posiblemente, a lo mejor para algunos no tanto, a lo mejor el mayo o el mexica sigue siendo un poquito también un reto. Pero dice, el diagnóstico sentencia cuando no hay empatía del médico. Muy bien. Ok, entonces, ¿cuáles son las implicaciones clínicas de todo esto que estamos platicando? La integración en la práctica, por un lado. Los profesionales de salud pueden incorporar la medicina narrativa. O sea, de todas maneras tienes que ver pacientes como, pues, si una de las formas de sanar en la vida es a través de la alimentación, digamos, pues, de todas maneras tienes que comer. Entonces, come bien, ya desde ahí ya tienes ganancia. Entonces, la medicina narrativa se puede incorporar en la práctica diaria
del paciente, digo, del profesional de la salud a través de preguntas abiertas que fomenten la autoexpresión de los pacientes. Preguntas como, oye, ¿cómo te ha impactado este tema de tu vida? Para que el paciente se explaye, para que cuente su historia, para que abra a diálogos significativos. Repito, esto vamos a dar un taller nosotros en la certificación internacional ahora en diciembre. Decíamos entonces que la medicina narrativa está respaldada por investigaciones que ya vimos algunos ejemplos de ella. Hay muchísimas más que evidencian el impacto en la salud, tanto del lenguaje como de las historias. Y es importante comprender cómo estas historias y cómo este lenguaje o cómo el lenguaje afectan emociones que son clave para aplicar este enfoque en la atención médica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eh, bueno, el poder de las palabras, ¿verdad? Que en muchos lados en el lenguaje popular se dice, hay muchos dichos con respecto de esto, pero bueno, el poder de las palabras. En astrología la boca está ligada por Saturno, ¿no? Con todas las implicaciones que eso implica para los que saben del simbolismo de esto. Este, pero bueno, sigamos. Las palabras tienen un impacto profundo en nuestras emociones y percepciones, ¿verdad? La forma en que comunicamos puede influir significativamente cómo sentimos y nuestras actitudes. Es decir, tanto nuestros pensamientos y sentimientos influencian nuestras palabras, pero también las palabras influencian lo que sentimos y lo que pensamos. Va en los dos sentidos. Y desde luego, esto afecta actitudes y nuestra salud y bienestar. Otro estudio en Health Communication también demostró cómo el lenguaje positivo en el contexto médico no solo mejora la comunicación, sino que también puede aumentar la motivación de los pacientes para seguir el tratamiento. Cuando los profesionales de salud emplean un lenguaje optimista y alentador, los pacientes tienden a sentirse más empoderados y comprometidos con su proceso de recuperación. Les cuento una historia, porque igual alguno de ustedes no la escuchó. Si ya la escucharon, perdónenme que la repita, pero creo que es una historia bonita. Es una historia que está en el libro de Bernie Siegel, en uno de sus libros, Amor, Medicina y Milagros, si no mal recuerdo. Entonces, en esta historia cuenta cómo estaba este paciente en el hospital. Esto ya, el libro se publicó, yo creo que a principios de los 80s, ya hace un tiempo, ¿verdad? Y el médico de aquella época, médico distinto al de hoy día, llegaban, veían el historial del paciente colgado ahí en el cubículo, y ya muchos no interactuaban nada con el paciente, simplemente veían los números que habían puesto las enfermeras y ahí hacen sus indicaciones de cambios en el tratamiento, etcétera. Entonces, este médico llega, ve el expediente, hace sus anotaciones, y en eso el paciente se le hace que dice, oye, doctor, ¿qué es lo que yo tengo? Dice, usted tiene un corazón galopante. Y entonces, y se da la media vuelta, va a otro cubículo y así. Entonces el paciente se empieza a sentir mejor y mejor y mejor y se va a su casa. Y después de 6 meses dice, bueno, yo creo que regreso al hospital para ver qué tengo, nada más que me chequen que todo esté bien, yo me siento muy bien, pero voy a que me chequen. Entonces llega y le toca el mismo doctor que lo recibe. Y el doctor se queda impactado, le dice, ¿pero qué hace usted aquí? Dice, ¿cómo que hago aquí? Pues vengo a una cita a que me chequen cómo estoy, si estoy bien. Dice, pero es que no entiendo. ¿Qué dice? Pues es que, ¿cómo es que usted sobrevivió? ¿Cómo? Dice, es que usted tenía una enfermedad que normalmente la gente vive unos cuantos días. Dice, bueno, es que cuando usted me dijo que yo tenía un corazón galopante, yo me imaginé un caballo pura sangre, joven, con brío, con salud, fuerte, y me empecé a sentir mejor. Y pues ya me fui a mi casa, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, aquí ya no fue tanto por lo literal, sino cómo lo interpretó el paciente, ¿verdad? Entonces, esta comunicación positiva, este lenguaje optimista, alentador con los pacientes, hace que el paciente se sienta empoderado y comprometido con su proceso de recuperación. Dice el diagnóstico, dice Aarón, la mayoría de los médicos
son lo contrario, su mamá te da una receta sin siquiera mirarte. Bueno, eso es muy triste. Bueno, en Estados Unidos creo que, la verdad, no he vivido recientemente ahí, pero el tiempo que estuve allí era muy, 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 muy mala en ese sentido, el servicio de los médicos. Muy bien. Ah, la cita de Samuel Johnson, el lenguaje es la vestimenta del pensamiento. Subraya la idea de que nuestras palabras reflejan y le dan forma a nuestros pensamientos y nuestras emociones. Seleccionar cuidadosamente el lenguaje que utilizamos, podemos no solo comunicar información, sino también o inspirar, o motivar, o facilitar un cambio positivo en la perspectiva de los pacientes. En resumen, el poder de las palabras radica en la capacidad para moldear emociones y actitudes, lo que resalta la importancia de la comunicación efectiva en el ámbito de la salud. Muy bien. Voy a saltarme esta parte de los ejemplos. Ya di muchos ejemplos de esto por los tiempos, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, vamos a ver, avanzando rapidito. Sean pacientes conmigo. Si alguien se tiene que ir a las 7 en punto, bueno, pues les pedimos nada más que sean, pueden ver la grabación, ¿vale? Muy bien. Un ejemplo de lenguaje positivo versus negativo. Positivo, enfocarse en las posibilidades y los logros, como estás avanzando en tu tratamiento en lugar de no has mejorado lo suficiente. O ¿esto qué puede hacer? Pues puede aumentar la esperanza y fomentar una mentalidad de crecimiento. El lado negativo sería palabras que enfatizan el dolor o la incapacidad o pueden reforzar una mentalidad de desesperanza. Por ejemplo, frases como, esto es irreversible. Estas palabras pueden afectar negativamente la motivación de un paciente. Algunas estrategias para un lenguaje positivo, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos de la formación de preguntas abiertas que fomenten la autoexpresión o uso de afirmaciones y refranes que refuercen la positividad, ¿verdad? También en el taller, perdón, de certificación vamos a tener, yo voy a dar un taller solo sobre el tema de cómo eh, crear afirmaciones y cómo emplearlas de la manera más poderosa posible, ¿ok? O refranes que refuercen la positividad. Este entrenamiento en comunicación efectiva que incluya el lenguaje positivo. Por ejemplo, el reemplazar no estás mejorando con estamos viendo pequeños progresos y esto es alentador, ¿verdad? Muy bien, Magdalena dice, seleccionando el lenguaje y el pensamiento, que estos sean positivos, se mejorará la situación de salud de cada paciente, además de tratarlos como un todo y no por partes. Gracias, Magdalena. Muy bien. Eh, Decíamos que, ¿cuáles son los beneficios de un enfoque positivo? Los pacientes se sienten apoyados, se sienten motivados y tienen más probabilidades de apegarse al tratamiento y por tanto experimentar una recuperación más rápida. Esto es, repito, no es una historia, estos son estudios que se han hecho. Aquí hay una cita del doctor Michael A. Stein que dice, la forma en que hablamos sobre la salud puede cambiar la historia de un paciente. Vean lo poderoso de esta frase, ¿verdad? La historia en que hablamos sobre la salud puede cambiar la historia de un paciente. Muy bien. Aquí van unos ejemplitos de historias. La historia de Laura, que con diabetes escribía sobre su vida en un diario. A través de esta escritura reflexionó sobre sus hábitos alimenticios, sobre sus emociones y cómo estos hábitos alimenticios y estas emociones se relacionaban con la enfermedad. Y cuando compartía esta historia con su médico, ayudó a crear un plan de tratamiento más personalizado y más significativo para ella. Esta práctica le permitió sentirse empoderada y activa en su proceso de autocuidado. Ahora, otra historia, Roberto, un sobreviviente de cáncer, participó en un grupo de apoyo donde contó historias de vida. Al narrar sus experiencias, no solo encontró consuelo, sino también ayudó a otros a identificar sus propias luchas de impacto. Perdón, otras propias luchas. ¿Cuál fue el impacto de esto? Este intercambio narrativo promovió un sentido de comunidad, resiliencia entre los participantes y reforzó la idea de que no estaban solos en su viaje.
Muy bien. Otro testimonio más, la historia de Elena. Elena es la madre de un niño que con una enfermedad crónica empezó a documentar la experiencia en un blog. Al compartir sus retos y victorias, pudo conectar con otras familias que enfrentaban situaciones similares, lo que decíamos hace rato. ¿Cómo impactó? Le ayudó a procesar su dolor. También le ayudó a crear una plataforma de apoyo y recursos para otros padres. Estos testimonios que los que acabamos de compartir, ¿verdad? Destacan cómo esta medicina de la historia, esta medicina narrativa, permite a que los pacientes encuentren significados más profundos de sus experiencias y fomentar conexiones con otros. Y estas mismas narrativas se convierten en una herramienta que no solo ayuda a la sanación, sino que también fortalece el apoyo comunitario. Servando dice, en México nació y en Japón se desarrolló la investigación con células in vitro, desarrolladas por mexicanos, desarrolladas por los protocolos científicos actuales que tomen en cuenta alma, espíritu y conciencia y apoyados con una filosofía oriental. Gracias, Servando, por compartir. Muy bien, vamos ya cerrando. La importancia de la medicina narrativa en la consulta médica. Dice, la medicina narrativa promueve entonces una comprensión pues mucho más profunda del paciente. Esta es la que va abriendo las puertas a su mundo emocional, a su mundo imaginario, a su mundo inclusive del inconsciente, porque a través de eso va favoreciendo que el inconsciente vaya floreciendo. Y esto permite personalizar el enfoque del tratamiento y que la persona se sienta como individuo, no como una persona que lleva el cuerpo con un mecánico para que le arregle una parte de su máquina, ¿de acuerdo? Entonces, utilizar la narrativa en las consultas puede ayudar a construir una relación más fuerte entre el médico y paciente con los beneficios que esto trae para el paciente, para su recuperación. Muy bien. ¿Qué prácticas debe aplicar el profesional de salud? Bueno, pues una escucha activa, fomentar un espacio donde el paciente se sienta cómodo, eh, que comparta sus historias, utilizar preguntas abiertas que imiten narración, como cómo ha sido lo más difícil de tu experiencia hasta ahora, validando los sentimientos, reconociendo y validando emociones que el paciente expresa. Esto ayuda a crear confianza en el paciente y el paciente confianza en el médico, que es fundamental para el tratamiento. Y por último, que se reflexione sobre esa narrativa, es decir, de a través de esto reiterar o parafrasear partes de la historia del paciente para mostrar que por un lado se está escuchando y por otro lado se está comprendiendo. Muy bien. Ejercicios de escritura para pacientes. Y esto es ya lo último y pasamos a preguntas y respuestas. Eh, por un lado, proporcionar a los pacientes herramientas para que escriban sus propias historias, pues es una práctica poderosa de sanación. Ejemplos de ejercicio, bueno, un diario de salud, ¿verdad? Invitar a los pacientes a mantener un diario donde registren pensamientos, sentimientos, experiencias y cómo se van relacionando, cómo hay días que empeoraron los síntomas o mejoran los síntomas y cómo está asociado a lo que estaba pasando emocional o mentalmente. Esto debe ayudar a la reflexión y a la autoexploración. Y otro ejercicio, otro ejemplo, una carta a uno mismo, pedir a los pacientes que escriban una carta a su yo futuro, describiendo sus esperanzas y deseos de salud. ¿Esto qué ayuda? Bueno, que el paciente visualice su recuperación, establezca metas personales. Es un ejercicio de 5 minutos en la consulta, que durante la consulta dedicar 5 minutos a que el paciente escriba sobre su experiencia actual y proporciona preguntas guías como, ¿qué sientes que ha cambiado desde que comenzaste tu tratamiento? ¿Verdad? Muy interesante. Muy bien, pues si alguien tiene alguna pregunta, ya sea que abra su micrófono o que lo ponga en el chat, voy a leer aquí lo que dice Mavi Medina. Me imagino que es desde Chile, porque dice Chile, se asumo, a menos que sea un apellido de ella. Dice, ¿cómo cambiar todo el sistema de salud que actualmente se ha convertido en un gran negocio? Es parte del problema. Déjame hacer una pausa, Mavi. Yo tengo a veces muchas ganas de escribir, no sé porque tengo tantos otros libros que sí estoy trabajando en ellos. Aquí ya los compartiré en su momento. Pero como el tema económico, el capitalismo en sus versiones más, mm, ¿qué podríamos llamar? Pues sus versiones más recientes, cómo se ha pervertido
porque hay muchas cosas que la competencia, la búsqueda de calidad, etcétera, la eficiencia, muchas cosas buenas que el capitalismo sí atrae. Por eso tenemos esta conversación, porque tenemos tecnología y el resultado de todos muchos de sus principios y valores del capitalismo. Pero en otro lado, algunos dirían que a lo mejor no del capitalismo, pero este tema ya del dinero, cómo ha venido a desvirtuar todo y muchas cosas. Una de ellas es la medicina, desde luego, ¿verdad? Se vuelve un negocio, ya no se ve como una vocación y, y sí requiere una revolución, ¿verdad? Dice aquí enfocado a mantener enfermos, sí dicen que hay más gente que vive del cáncer que los que mueren de cáncer, ¿verdad? Sí, más que una medicina preventiva y más que eso, que se vuelva una medicina de la salud. Yo siempre he dicho que la Secretaría de Salud, equivocadamente aquí en México se llama Secretaría de Salud, se le debería llamar Secretaría de Servicios Médicos o Secretaría de, de Gestión de la Enfermedad, pero no de salud. Ninguno de nosotros, si tuviera un bono de dinero, iba a una farmacia a comprar grandes cantidades de medicina o reservaba el mejor hospital de la ciudad donde vivan y llegaban con su familia y decían, mire, aquí traigo estas bolsas llenas de medicamentos y ya reservé 2 semanas, la vamos a pasar 2 semanas en un hospital para que seamos sanos. Ninguno de ustedes haría eso. Entonces, pues una secretaría de salud está mal llamada, no, no es de salud. Si fuera de salud, se estarían haciendo muchas cosas otras que llevan a la salud, no al tratamiento de la enfermedad. No que esté mal, en lo que la conciencia cambia, la cultura cambia, pues habrá que crear hospitales, pero no nos deberíamos sentir orgullosos de crear hospitales. A veces los políticos dicen, abrimos un hospital, esta vez de 400 camas. No, 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 ese no debería ser un signo de avance. Signo de avance sería, cerramos un hospital más, cerramos otro hospital más, porque la gente está siendo más sana. Ese debería ser el incentivo. Dice aquí, educación, alimentación saludable, desde luego, y todo el enfoque es a la enfermedad y no a la salud, que también se refleja en el lenguaje, desde luego, o sea, y más allá del lenguaje. Soy de Chile, así nos anota, hoy celebra lo que muchos creen fue independencia. Gracias por compartir. Y sí, coincidimos y por eso estamos haciendo estas conferencias. Yo tengo ya en este mundo, en esta área trabajando ya pues ya varias décadas, igual que el doctor Hidalgo, que aquí muchos lo conocen, y por eso estamos haciendo toda esta serie de conferencias y estos summits y estos congresos y estas certificaciones, porque queremos seguir impactando y queremos llegar a mucha gente, así es que sigan compartiendo estas conferencias, sigan compartiendo los videos cuando se graben para que cada vez vaya viendo. Y es una revolución que viene, es una independencia que viene, la tenemos que hacer todos juntos y esperemos no tome tanto tiempo, ¿vale? Muy bien, Dagoberto, felicito a usted hablar tan relevante aspecto de la medicina. Gracias, Dagoberto. Excelente conferencia, felicidades, Magdalena, al ser mi querida Magdalena, que la conozco. Excelente, doctor, muchas gracias, felicidades de parte de Guadalupe Ledesma, que también la conocemos, la queremos mucho, Guadalupe. Creo que es mi Guadalupe, creo que no me equivoco. Este, estudiamos juntos en la carrera de naturopatía, tanto Magdalena como Guadalupe. Bueno, no sé si haya preguntas, no sé si alguien. Miriam Cruz, levanta la mano. Adelante, Miriam, abre tu micrófono. Sí, creo que va a ser la única por el tiempo, no extender mucho más. Gracias, doctor. Adelante. Muy agradecida por toda la capacitación y la información que nos ha dado sobre esta técnica. Fíjese que la pregunta que le tengo es acerca de lo que podríamos decir, las ideas, que a través de estas técnicas se detecta obviamente las ideas irracionales que pueda manejar el paciente, porque cuando el paciente sufre una enfermedad, está adoleciendo y su teoría o su retórica, ¿verdad? Su retórica, estamos hablando de que puede hacer que tenga muchos vicios en la retórica que se retroalimenta, y no sé si a través de esta técnica se logra erradicar las ideas irracionales que pueden manejar para su alivio, obviamente quizás, pero no lo logro identificar
cuando da usted la disertación. Me gustaría si me puede corresponder ahí. Niña, ¿de qué país eres? Yo soy de El Salvador, pero vivo en Los Ángeles, California. Ok, bien. Sí, desde luego, todo eso tiene que ver, hay personas que usan un lenguaje, por ejemplo, que trata de ser muy sofisticado, muy apantallar a los demás, y eso refleja parte de tu personalidad y refleja parte de tu relación que tienes con tu persona, con tu máscara, con tu autenticidad, con tus emociones. Mm, entonces sí, sí, entrando ya en una parte mucho más profunda, hay formas de analizar muchísimas cosas a través del lenguaje, ¿verdad? Va más allá de las dimensiones de esta conferencia, pero efectivamente hay, el lenguaje nos puede estar enfermando, literalmente hablando, Miriam. Sé quizás, no sé si estoy respondiendo, tu pregunta fue muy general, sí hay técnicas, específicas, particulares, y tanto de diagnóstico como de tratamiento. Pero normalmente ya requiere ya una mayor sofisticación, entendimiento, tanto de modelos de personalidad como de análisis del lenguaje mucho más sofisticado, Miriam. ¿Vale? Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy bien, pues bueno, no sé si hay alguien más, alguna otra pregunta. Si no, pues les damos otra vez las gracias a todos. Bueno, aquí Jesús, perdón, dice, el paciente debe ser proactivo en su enfermedad y el compromiso es orientarlo con medicina alternativa y preventiva y que realmente quiera recuperarse. La voluntad es muy importante, ¿verdad, Jesús? El hecho que piense que con tan solo tomar las pastillas no cambie su alimentación, no podrá mejorar. Desde luego, Iván Illich, me recuerda a Iván Illich, yo lo recomiendo mucho, Iván Illich, en eh, Iván Illich tiene un libro, ¿verdad? Muy importante que se llama La salud medicalizada, que justo habla de este tema, cómo justo en el capitalismo se construyó esta idea que la salud era algo que se encontraba en la píldora, en una pastilla. Y con esto no quiere decir que no sea real el efecto fisiológico de ciertas pastillas sobre ciertas enfermedades y que puedan, en algunos casos, ayudar en procesos hacia una salud. No que te da la salud, pero hacia una salud. Am, la que da la salud es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que actuamos, lo que comemos, cómo descansamos, cómo nos ejercitamos. Todo eso crea salud o enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, pero Iván Lich decía que de pronto esta salud se concentraba, se había creado esta como casi religión, no son palabras de él, pero como esta creencia de que la salud estaba en la pastilla, en el medicamento. Por eso le llamaba la salud medicalizada. Y si el medicamento venía empaquetado de cierta manera, entonces era mejor. O si costaba mucho dinero, entonces es mejor. O sea, hoy sabemos que hay tratamientos muy poderosos. Hay hierbas que su efecto es, digamos, leve o regular, pero hay hierbas con efectos muy fuertes. Inclusive hay hierbas que están prohibidas porque pueden ser con impactos muy graves a la fisiología. Pero hay hierbas como, por ejemplo, la cúrcuma, que hay 4 grandes mecanismos de inflamación y la cúrcuma actúa sobre 3 grandes de estos mecanismos fisiológicos de inflamación. Por eso son los grandes antiinflamatorios. Y se han hecho estudios donde toman los antiinflamatorios más potentes, más poderosos que existen en el mercado y toman la cúrcuma y tiene igual o mejor resultado la cúrcuma. Entonces, pero de todas maneras, a veces inclusive el suplemento nutricional, el suplemento alimenticio, la hierba, también se ve como una parte de ese modelo medicalizado. Es decir, no tengo que cambiar mi forma de pensar, no tengo que cambiar mi forma de sentir, no tengo que cambiar mis valores, no tengo que revisar mi estilo de vida. Simplemente tomo la hierba o tomo el suplemento o tomo el vitamina. Es lo mismo, ¿eh? En ese sentido. O sea, si queremos ir a la raíz, tenemos que ir a más profundo, tenemos que ir a la conciencia. Y desde luego el lenguaje es expresión de esa conciencia. Muy bien, vamos cerrando, si no aquí nos quedamos todo el tiempo.
y podemos seguir hablando, pero gracias por su paciencia y gracias por mantenerse aquí. Pero ya vamos a cerrar. Voy a leer los últimos dos mensajes que están aquí. Permítame un segundito. Dice, Siley Mora tiene una metodología de ontoescritura. ¿La conoce? No la conozco, pero ahorita tomo nota de la ontoescritura, ya el nombre en sí mismo y muy interesante de ontología del ser, ontoescritura, y se llama Siley Mora. Permíteme, aquí ya se me atrasó aquí. Lo vamos a investigar. ¿Por qué? Porque también la escritura en su forma, no solo en su contenido, puede ser terapéutica, ¿verdad? La grafología no solamente es un método diagnóstico, sino también un método terapéutico, puede ser un método terapéutico. Muchas gracias, Dagoberto, por compartir esto, lo vamos a investigar. Propongo nombrar a la persona que busca mejor salud de una forma diferente a paciente. Me parece muy interesante, bienvenido. Eso lo tenemos que seguir haciendo. Todos seamos activos, inventemos el lenguaje, no quedemos solamente, inventemos palabras nuevas, inventemos lenguajes nuevos. Tenemos que crear nuevas películas, nuevas historias, nuevas canciones, nueva poesía con lenguajes distintos, nuevas tarjetas de cuando alguien se enferma. Pensemos todos juntos y realmente hagamos esta revolución del lenguaje. Muy bien, muchas gracias. Sí, sugiero que lo hagamos. La importancia del lenguaje reside en que con él nos hablamos nosotros mismos y narramos nuestra vida diaria. Es una pregunta de cada exota. La importancia del lenguaje es enorme, es uno de los grandes diferenciadores aunque cada vez sabemos más del lenguaje de los animales, pero es uno de los grandes diferenciadores, el lenguaje, y ahí se estudia mucho y hay mucho que hablar del lenguaje. Podríamos crear, de hecho hay materias de lingüística donde estudia el lenguaje y es extenso. Bien, siguiente pregunta. Gracias, saludos, buenas noches, muchas gracias. Excelente presentación, bendiciones. Excelente cambiar y proponer nuevo lenguaje. Sí, trabajemos en ello. Vayamos creando una comunidades que van transformando, todos tomemos iniciativa, hagámoslo de manera independiente, autónoma o organizada. Estoy abierto y trabajemos en todo. Tenemos que tomar iniciativas. A partir de este trabajo que hacemos, ojalá se vayan formando iniciativas, comunidades, proyectos, etcétera. Les mando un abrazo a todos. Gracias a todos por participar. Gracias, Dagoberto, gracias a todos los que participaron este día, que tengan una bonito día y pues en unos días compartimos la grabación. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Abrazos a todos, saludos. Gracias por su participación, gracias por su paciencia, gracias por su apoyo, gracias por hacer estas conferencias interesantes, con sus preguntas y su escucha también. Gracias, un abrazo. Bye.